Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Pues no queda otra alternativa diferente a la instancia concluir que la Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de la conducta punible y la participación en calidad de determinador del señor Álvaro Uribe Vélez en las conductas punibles de fraude procesal, en concurso homogéneo, igualmente en las conductas punibles de soborno en actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Eurídice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en... Hemos llegado al episodio 199 de Vanguardia Obrera. Vamos a hablar hoy con los compañeros de mesa de una semana internacional por lo que tiene que ver con una convocatoria que hubo sobre la Semana de los Mártires a propósito de la Guerra Popular en la India, y también conversaremos algo sobre lo que está pasando en Gaza. Sin embargo, un acontecimiento de mucha importancia en la política nacional se presenta y debemos hablar por lo menos algún comentario inicial que posiblemente en otro episodio lo desarrollaremos más a profundidad, y tiene que ver con la reciente condena al expresidente Álvaro Uribe. Según las últimas informaciones, fue condenado y hablan de 108 meses, algo así como 9 años de prisión y una multa de 1.025 salarios mínimos. Esa es la pena que está pidiendo la Fiscalía a la jueza contra Álvaro Uribe por ese juicio histórico. Entre otras, la sentencia duró más de 7 horas, la lectura de esa juez que mantuvo pues en la expectativa a toda la audiencia por el fallo que se iba a proferir, la juez Sandra Heredia, y finalmente pues conocimos esa sentencia histórica, y vamos a conversar aquí con los compañeros brevemente sus opiniones al respecto de cómo ven este acontecimiento en la política nacional. Bienvenidos compañeros Adela, y bienvenido compañero José. Gracias Ricardo, un saludo para todos ustedes en la mesa, para el equipo técnico, para los que nos escuchan. Y sí, efectivamente, pues este ha sido un episodio en la realidad colombiana que ha estado en la mira del pueblo colombiano, sobre todo de las víctimas, ¿no? Durante el régimen de Uribe. Pero pues, sin embargo, es una condena por un delito por el menos grave, podríamos decirlo, ¿sí? Aún los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, las masacres, todo lo que sucedió bajo el régimen de Uribe, pues está todavía, digamos, en veremos. Sin embargo, pues es algo que personalmente sí considero histórico, pues, que se condene, así sea por esa pequeña pena, digámoslo, y por esa falta, digámoslo así, sin tener en cuenta lo que realmente está de fondo allí, pero eso no quiere decir que las víctimas y que el pueblo colombiano se olvide de eso. Hay que seguir luchando por eso. Esto es una victoria pasajera, relativa, porque los verdaderos crímenes que Uribe cometió contra el pueblo colombiano se los tenemos que hacer pagar. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa y muchas gracias a nuestro equipo técnico y por supuesto a quienes nos siguen en este programa. En efecto, como decía mi compañera Adela, es una victoria parcial y relativa. Y pues porque ahorita enseguida se viene entonces la puja, la impugnación pues de la condena, y es posible que falle en contra de lo que diga la juez. Pero lo mismo también con respecto a que no se le ha juzgado por los crímenes realmente graves contra el pueblo, ¿sí? Creación de grupos paramilitares, asesinato premeditado de más de 6.000 jóvenes, en fin, todo lo que tiene que ver con la guerra que desató desde que subió al gobierno, al poder del Estado, desde el 2000. Entonces, eso sigue pendiente.
y es una deuda que tiene este criminal con el pueblo colombiano que hoy celebra, en efecto, esta victoria parcial y nos alegramos por ello. Pero igualmente hay que decir que está pendiente y sigue pendiente una parte de las reivindicaciones del levantamiento, tanto del paro del 2019, del levantamiento contra los CAI, contra la brutalidad policial en el 2020 y sobre todo del levantamiento popular del 2021. Y tiene nombre exacto y claro: desmantelar el régimen mafioso y paramilitar. Y el paramilitarismo sigue vivo y la mafia sigue en el poder. Entonces, toca arreciar en la lucha. No hay que bajar las banderas, como de hecho no lo han hecho las víctimas, y es obligación de todos los revolucionarios y de todas las organizaciones sociales pujar porque este sujeto, este criminal de lesa humanidad, pague por sus crímenes. Perfecto, compañeros. Muchas gracias por esas opiniones breves, pero muy claras sobre esto. Y seguramente, pues, para mucha gente, en realidad, esto que está pasando ahorita con el expresidente Uribe eh, tiene esa característica de que puede ser realmente una caja de Pandora que abre realmente un escenario, una puerta grande para retomar lo que causó pues todo este suceso de este juicio a Álvaro Uribe, que tiene que ver realmente con las acusaciones que hizo Iván Cepeda por allá en el año 2011 de acusar pues a Álvaro Uribe de tener nexos con grupos paramilitares, y que eso pues tomó pues otro rumbo hacia el tema de los testigos y de la manipulación, pero realmente pues bueno, este hecho pues pone en evidencia que si hubo manipulación, que si hubo fraude procesal, que si hubo pues ese tipo de delitos que ya son evidentes, pues obviamente tienen una raíz de fondo, ¿no? Una raíz y un nexo directo con ese hecho real y esa acusación de los nexos con paramilitares. Entonces, de aquí para adelante vamos a ver qué sucede. Y efectivamente es un triunfo político pues muy importante para todos aquellos quienes hemos sido víctimas pues de los grupos paramilitares y de toda esa política pues nefasta del uribismo en el poder. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, después de este preámbulo y seguramente pues esperamos pues los comentarios de toda la audiencia, queremos invitarlos para que comentemos el tema que nos ha invitado hoy pues el programa, y que tiene que ver con un hecho realmente de mucha importancia, desconocido para algunos, menospreciado por otros, pero que tiene una importancia radical en la política internacional. ¿Por qué? Porque sabemos que India, siendo en estos momentos un país importante en la economía y en el nivel de población, India es el país más poblado de la Tierra. Allí se desarrolla una guerra popular dirigida por un partido comunista, y de hecho pues es considerada la avanzada más importante en la lucha contra el sistema capitalista y por la búsqueda de ese mundo mejor para todos, que es la transformación radical de la sociedad, donde sea el pueblo, donde sean los obreros y campesinos los que dirijan la sociedad, quienes todo lo producen, deben ser quienes todo lo gobiernen. Y en ese sentido, pues aterrizándolo a la situación de ahora, se viene desarrollando desde hace algunos años una operación asesina criminal por parte del Estado, la operación Kajar. Es creo que la tercera operación de aniquilamiento de asesinatos que desarrolla el Estado indio, y esto ha hecho pues que los compañeros pues del Partido Comunista de la India maoísta desarrollen una semana que la llaman Semana de los Mártires, y para esta ocasión la han convocado para empezar del 28 de julio al 3 de agosto
convocando a hacer celebraciones en la India y acciones tanto allá en el territorio indio como a nivel internacional. Celebrar esa conmemoración, movilizar a las grandes masas, a esas grandes masas, es un llamado muy urgente, muy importante, porque hay que hacer esfuerzos decididos para parar esa masacre que se está dando allí. Existe también el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, que también ha citado, pues, con las consignas de honrar en todas las formas al camarada Basavarajar y a los mártires de la Operación Kahar, intensificar la movilización y las acciones contra la Operación Kahar por la liberación de los presos políticos en la India, extender el apoyo a la Guerra Popular en la India y al Partido Comunista de la India maoísta como importante punto de referencia internacional para la lucha de liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo, por la revolución proletaria mundial, el socialismo y el comunismo. Es un llamado que firma el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India y que hoy hemos considerado un tema de suma importancia para que hablemos un poco de lo que está pasando allá en la India y que podamos, pues, ampliar ese conocimiento y, por lo tanto, de alguna manera participar en esa campaña que han llamado los compañeros a desarrollar en esta semana. Eso es lo que puedo yo decirles inicialmente, y quiero invitar primero que todo al compañero José para que nos cuente, pues, brevemente algo de la situación, cómo se está presentando allí. Bueno, Ricardo, como decía usted al principio, ya es imposible, pues, para los medios de comunicación ocultar el genocidio que se está desarrollando en Palestina. Sin embargo, en los medios poco se habla de lo que está ocurriendo en la India, donde los pueblos tribales y las comunidades también están siendo masacrados por el régimen de Narendra Modi. Ambos genocidios tienen de común que son dirigidos y patrocinados por los imperialistas yanquis y ahorita, pues, a manos del reaccionario Trump. Son miles los asesinados en Palestina y miles también los que han caído en la India. Y es en ese vano intento de las fuerzas reaccionarias de aplastar la rebelión de los pueblos que están luchando por su liberación. Asimismo, son también los cientos de mártires que han derramado su sangre por la liberación de sus pueblos, y esas vidas sirven y hoy sirven de ejemplo para los nuevos combatientes que levantan las banderas de los caídos y empuñan con más firmeza las armas que les darán la libertad. En ese sentido, honrar a los mártires de los pueblos es deber de los revolucionarios de todos los países. Y es por eso que el Comité Internacional de Solidaridad con la Guerra Popular en la India convocó la Semana de los Mártires del 28 al 3 de agosto. Y tiene que ver con la muerte de unos de los dirigentes históricos de la revolución en la India, como fue el camarada Charu Mazumdar, que los invito, pues, a conocer más a profundidad, pues, en la página web de Revolución Obrera, donde se ha publicado, pues, a partes de la historia y sobre todo lo de Naxalbari en 1967. Él fue el de los grandes dirigentes de esa epopeya que dio origen, pues, a todo lo que vemos ahorita en la India. Bueno, decía Ricardo que la India es el país más grande y en efecto tiene más de o alrededor de 1.500 millones de habitantes, pero también es un país gobernado por un régimen que los camaradas han denominado fascista, con características, pues, hindúes, es decir, racismo, descartando, pues, a los que llaman los desechables, el sometimiento de los pueblos indígenas y los pueblos tribales, la opresión más brutal contra las mujeres, la imposición del hinduismo sobre las demás creencias religiosas de distintas comunidades, pero a la vez es el bastión principal del imperialismo yanqui en el sur de Asia. Y de remate, el régimen de Narendra Modi es el principal partidario del régimen sionista de Israel en el mundo. Para los compañeros que no están familiarizados, quisiera comentarles que en la India se está llevando a cabo una verdadera revolución, que en el transcurso de varias
décadas ha logrado instaurar el nuevo poder de los obreros y campesinos en una amplia región, al punto que los servicios de inteligencia y la prensa llaman el Corredor Rojo. Esta revolucionaria gesta, que los reaccionarios llaman el principal peligro para la India y el sudeste asiático, es dirigida por el Partido Comunista de la India Maoísta, un partido marxista proletario que ha organizado y movilizado a las grandes masas de los obreros, campesinos, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de ecologistas, que se han comprometido con la guerra popular, al punto pues que se ha constituido un verdadero ejército guerrillero popular de liberación que cuenta con el respaldo de las milicias populares locales y las masas populares donde existe el poder popular, el poder revolucionario. Pero además cuenta con el apoyo de todo el pueblo, especialmente las fuerzas que constituyen el Frente Unido del Pueblo. Y el hecho es que ante el avance de la revolución, el régimen de Modi ha desatado desde el año pasado una nueva campaña. Ya ha sido derrotadas por lo menos 3 campañas de cerco y aniquilamiento, pero esta tiene algo muy especial, porque es brutal y genocida, apoyada por el imperialismo yanqui y el sionismo. Están utilizando drones armados para bombardear la población, y de conjunto pues comporta pues una serie de medidas políticas y militares, y la han llamado la Operación Qajar, que involucra a decenas de miles de policías, fuerzas del ejército y grupos paramilitares con la pretensión, dicen ellos, derrotar al maoísmo, extirpar el partido y la guerra popular. Y la meta que tienen es hacer esto a principios del próximo año, marzo, abril. En el desespero por cumplir ese macabro objetivo, han decretado medidas reaccionarias y desarrollado muchas acciones que en los últimos 18 meses han dejado cientos de encarcelados y cobrado la vida de cientos de personas. Muchos de esos fueron presentados como muertos en combate, cuando en la realidad se trata de falsos encuentros. Algo muy similar a lo que hizo el régimen paramilitar de Uribe en Colombia, lo que llaman los falsos positivos, que son crímenes de Estado y por los que aún no ha sido condenado. Y el hecho es que en la India, los trabajadores del campo y la ciudad, los intelectuales, los periodistas, defensores de derechos humanos, le están exigiendo al gobierno indio parar esta guerra contra el pueblo. Y la respuesta del régimen ha sido calificarlos de maoístas, a que los llamaba Uribe guerrilleros de civil, y perseguirlos y encarcelarlos. Ha sido una operación que ha costado muchas vidas y el partido ha sufrido muchas bajas. Pero a pesar de las difíciles condiciones por las que atraviesa la revolución así, el partido de la India no ha dejado de cumplir su deber internacionalista. Y el hecho es que desde el 7 de octubre del 2023 apoya activamente la resistencia del pueblo palestino y ha organizado acciones de solidaridad y propaganda con la resistencia de ese pueblo también. Y a finales de junio pasado, este partido también convocó a sus cuadros y militantes, a todas las organizaciones influenciadas y a todo el pueblo, en sus palabras, a celebrar la Semana de los Mártires del 28 al 3 de agosto como una campaña política de propaganda y agitación que eleve la conciencia del pueblo, de modo que ayude a oponerse a las masacres más crueles e inhumanas contra el pueblo, a oponerse a las atrocidades contra las mujeres, a elevar el odio de clase contra el enemigo y a hacer fracasar la Operación Qajar en el espíritu de nuestros queridos mártires. A esto se refiere pues esta semana especial, de la cual empezó hoy a nivel incluso internacional. Sí, es bien importante toda esa ilustración que nos hace José sobre la situación que se está presentando allí. Y yo quiero referirme un poco a un tema que él mismo ubica pues en esa ilustración que da, y es el papel que juega el partido, ¿no? El Partido Comunista de la India garantiza a todo ese movimiento, a todo ese levantamiento de masas que han tomado pues incluso las armas para desarrollar un nuevo poder en distintas zonas de la India,
el partido es fundamental, es la dirección, es lo que garantiza pues una coherencia y un plan bien organizado para avanzar en ese propósito que ha ido enraizándose entre la población de construir algo nuevo, de encontrar pues el camino, no solamente para contentarse con algunas migajas, sino que ellos quieren realmente todo, ellos quieren cambiar esa base de la sociedad y en ese sentido es claro también cuando hablamos de esa operación Cajar, esa criminal operación Cajar, que por cierto, pues según las cifras, la cantidad hablan de que son más de 10.000 efectivos que están concentrados en esa operación asesina contra la población y contra el Partido Comunista de la India. Y por ende, pues él representa el hecho de que el Estado es claro en el sentido de que entienden que para acabar con esa guerra deben acabar con el partido. Y es la única manera de detener ese proceso de guerra popular. Saben muy bien los reaccionarios que una guerra de esas características, donde se construye un poder directo del pueblo, ese tipo de revolución es el mayor de los enemigos para la sociedad capitalista. Realmente esa es la mayor amenaza que existe en el planeta, pues tiene la característica de que ese poder es un poder directo del pueblo basado en el armamento general y por lo tanto es un golpe mortal para ese Estado, ya que por ese camino de la guerra popular los obreros y los campesinos no se proponen conquistar el Estado para usarlo, que es lo que aparente o lo que espontáneamente surge en cualquier parte, ¿no? Colombia pues es un caso de eso, la movilización de la gente, los paros, las huelgas llevan por la dirección del reformismo a considerar que lo que hay que hacer es conquistar el Estado y usarlo para su beneficio. No, en una guerra popular se proponen es construir otro tipo de Estado, construir ese nuevo tipo paralelo y por ende destruir con la fuerza de la guerra popular a ese viejo Estado podrido. Y para ello es decisivo contar con una clara y desarrollada organización que las dirija y ese es el partido. En la India esa organización existe un ejército guerrillero popular, además de eso, el ejército pues que como bandera y como fuerza de confrontación también está al frente y desarrollando esa guerra popular. Y eso ha sido toda esa estructura ha sido construida con unas profundas raíces dentro de la población. Los reaccionarios entienden que si quieren aniquilarla, tienen que destruirlo. Y por eso pues es evidente esas brutales acciones y donde efectivamente a esos militares no les importa asesinar a decenas de campesinos, pues saben al final que entre ellos están los comunistas. Los comunistas se mueven entre la población como pez en el agua y por eso esa campaña de seguimiento que combina las acciones contra la población, bombardeos incluso contra la población, también están acompañadas de seguimientos minuciosos y persecución a todo aquel que aparezca como dirigente de masas, a toda persona que aparezca con ideas comunistas o que incluso sin ser comunistas muestren algún desprecio por el poder asesino y criminal de ese gobierno en la India y de su amo imperialista. En ese sentido, esa persecución ha sido también hacia los dirigentes en esa despiadada y criminal campaña con un solo objetivo: asesinarlos. Es decir, a ellos no les interesa ni siquiera detenerlos, ni siquiera judicializarlos. El objetivo es asesinar a los dirigentes, descabezar el movimiento, que es toda la campaña que están haciendo contra ese partido, y por eso pues son muchos los mártires realmente, dirigentes pues valiosísimos de ese proceso revolucionario que hoy tenemos que decir, los hemos perdido para la causa, pero a la vez han dejado pues profundas huellas y profundas enseñanzas y se han multiplicado entre otros nuevos dirigentes y entre la gente nueva que sale pues a participar y a ocupar esos lugares pues de lucha y de combate que han dejado pues libres esos valiosos dirigentes.
Sí, de hecho, queremos hoy en este episodio de Vanguardia Obrera destacar algunos de esos mártires por quienes pues estamos participando en esta semana internacional que se ha propuesto desde el Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India. Dentro de esos camaradas pues está Basavaraj, camarada que murió a los 71 años como mártir el 21 de mayo en un ataque en Dandakaranya. Era pues el secretario general del Partido Comunista de la India y dedicó prácticamente su vida a la causa. Fueron 51 años de militancia destacándose en lo teórico, en lo político, en lo militar, combatiendo también desviaciones ideológicas dentro del partido, contribuyendo a documentos muy importantes sobre el socialimperialismo chino, por ejemplo, también analizando el carácter de la sociedad en la India, cómo eran las relaciones de producción o cómo son las relaciones de producción allí. Participó también en la redacción de documentos políticos entre 2001 y 2025. Lideró acciones militares importantes desde 1987. Editó publicaciones también pues contribuyendo a la formación ideológica y militar de todo el movimiento. Entonces fue una vida que duró 70 años, 71 años puesta al servicio de la emancipación de los explotados y oprimidos en la India. Y por supuesto, pues estaba incluido en una reaccionaria lista de la Agencia Nacional de Investigaciones de la India, en la que seguramente están muchos de los mártires caídos y estarán todos aquellos que quieren luchar por una sociedad distinta y que apoyan la guerra popular en la India. Otro camarada para recordar es el camarada Madhu, conocido también como Saha Venkata. Fue un miembro también destacado del Comité Estatal y también dentro del personal del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido Comunista de la India. El camarada murió a los 60 años como mártir junto al secretario general Basavaraj durante ese ataque pues que se concretó el 21 de mayo y en el que murieron 27 camaradas. También sirvió durante 27 años trabajando estrechamente con el camarada Basavaraj. Se destacó por su dedicación, por el estudio de los temas militares, políticos, económicos, técnicos. Bueno, también estuvo comprometido con la publicación oportuna de documentos del partido y pues fue un ejemplo de trabajo colectivo, de disciplina, sigue inspirando a las filas revolucionarias. Y pues también desempeñó una labor importante en cuanto a la seguridad del Comité Central. Obviamente que la reacción se regocija ante esta masacre, difunde que es un golpe moral y táctico, digámoslo así, al Partido Comunista de la India, pero sin embargo todos estos camaradas que hoy conmemoramos, tuvieron el respaldo y contaron con el respaldo de las masas, de los indígenas, en especial pues en esta zona de Dandakaranya, en donde se encontraba el comité social de donde el camarada Madhu era líder. Otro compañero destacado fue Jang Naibin. Se desempeñó como miembro del Comité Zonal Especial también en Dandakaranya. Era editor principal pues del órgano ideológico del Partido Comunista Maoísta, JUNG, y fue abatido también en esa operación del 21 de mayo de 2025. Entonces él tenía la función de difundir la línea del partido, de difundir los análisis ideológicos que se realizaban y pues básicamente de conectar con las bases rurales y con los militantes también del partido. Y en este año y medio, digamos, de la Operación Kajar, otros camaradas han caído. Efectivamente es una arremetida del régimen de Narendra Modi contra el partido, quiere exterminarlo, quiere frenar el proceso de guerra popular en la India y por eso hoy estamos recordando a estos mártires, a nuestros hermanos, compañeros, luchadores. Y voy a mencionar algunos de ellos que vamos a publicar en el portal Revolución Obrera, en un folleto también que han sacado con algún resumen acerca de la labor y la vida de estos camaradas mártires. Pero pues hoy los vamos a mencionar también como parte del homenaje que estamos rindiendo hoy y como parte de iniciar esta semana de solidaridad con los mártires en la India. Entonces está también el camarada Vivek, conocido como Prayak Mahi. Era miembro también del Comité Central del Partido Comunista. Fue
asesinado a los 66 años, el 21 de abril de 2025, junto con otros 7 camaradas. Eso fue en un ataque de cerco en Bocaro. Fue un camarada que siempre se mantuvo firme, estaba comprometido con la defensa del partido, del ejército guerrillero popular, de todo el proceso revolucionario, y los compañeros lo recuerdan porque su legado es un ejemplo de resistencia y de dedicación, sobre todo en tiempos difíciles. Otro reconocido camarada fue Chalapati, miembro del Comité Central también del Partido Comunista de la India Maoísta. Perdió la vida como mártir el 20 de enero de este año, también en un ataque de cerco. Recordemos que José nos decía al principio que los mostraban como caídos, como si caídos en combate, pero realmente los han cercado, los han perseguido, hasta los han martirizado, torturado, etcétera. Ha sido una persecución espantosa. Él tenía 62 años, también un revolucionario comprometido desde 1985. Incluso con problemas de salud muy severos, lo aquejaban las rodillas, la espalda, etcétera, etcétera, pero nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades revolucionarias y siempre se mantuvo firme en su compromiso con la revolución de Nueva Democracia hasta el último día de su vida, y es también testimonio de sacrificio, de resistencia, de entrega a la causa del pueblo. También está el camarada Uday, conocido como Gajarla Ravinder, todos ellos también miembros del Comité Central. Fue martirizado el 18 de junio de 2025, también en un ataque de cerco en Andhra Pradesh. Él tenía 56 años y pues estuvo vinculado al movimiento revolucionario desde el año 1982, y sirvió durante más de 40 años también a la causa revolucionaria, desarrollando y acumulando pues una experiencia muy vasta en la lucha de clases y también en la guerra de guerrillas. El camarada Gautam, miembro de rango del Comité de Estado, era responsable de la Escuela Política Regional Central y tenía 66 años. Se convirtió tristemente también en mártir el 5 de junio en el ataque de cerco en la zona del Parque Nacional ese cerco se llevó a cabo entre el 3 y el 8 de junio. Camarada Rupes, miembro del Comité Zonal Especial de Dandakaranya, también tenía 38 años. Se convirtió en mártir en un ataque de cerco en el bosque de Kakur, en la zona de Mat, el 26 de septiembre. El camarada Neti tenía 46 años, también fue asesinado en un ataque de cerco. Fíjense que todos fueron así perseguidos en la frontera de los distritos de Naranjapur, el 4 de octubre de 2024. Está también el camarada Kartik, miembro del Comité Estatal de Odisha, tenía 65 años y lo capturaron las Fuerzas Armadas del gobierno, lo asesinaron a él y también a su ayudante, el camarada Ramila, en un ataque de cerco que duró del 10 al 13 de diciembre de 2024. Es el camarada Kartik, que adoptó el nombre de Dasru, dirigió las luchas de los pueblos tribales por el derecho a las tierras, luchó también contra la represión estatal, se opuso a la rendición y siempre mantuvo en alto los sacrificios de los mártires, liderando pues el movimiento con mucha determinación. Esta camarada Chaite, a quien recordamos hoy, tenía 55 años, es una camarada. Ella fue capturada viva, la torturaron, la asesinaron cuando desarmada en la aldea de Belnar el 31 de marzo de este año. Ya fue una activista del partido de tiempo completo, trabajó en la construcción del movimiento de mujeres en la ciudad de Tirupati y desempeñó también pues una labor bien importante en la publicación periódica de la revista Mahila Marga. Como miembro del consejo editorial, ella era miembro de ese consejo de esa revista y pues también trabajó activamente en las organizaciones de mujeres. Honor y gloria también a la camarada Chaite. Está también el camarada Gudu, miembro del Comité Estatal de Odisha, tenía 43 años, asesinado en un ataque de cerco en el distrito de Gariaband entre el 19 y 22 de enero. El camarada Satyam, miembro también de ese Comité Estatal de Odisha, y tenía 42 años, asesinado en el ataque de cerco en 2025 en Baludigi. Camarada Alok, miembro también del Comité Estatal de Odisha, ellos todos de ese mismo comité, tenía 38 años
y murió en ese mismo ataque en enero de 2025. Fue uno de los revolucionarios que surgieron pues como parte de los esfuerzos de construcción del movimiento revolucionario en Odisha, pues que el camarada mártir Barunda inició en el año 2000, producto también de ese movimiento revolucionario en Odisha. El camarada Papana, un miembro del Comité Estatal de Telangana, tenía 41 años y fue asesinado el 1 de diciembre de 2024. Igual que el camarada Madhu, conocido como Egulapu Mayaya, era miembro también de ese Comité Estatal de Telangana, tenía 47 años y murió en ese mismo ataque. El camarada Bhaskar, miembro del Comité Estatal de Telangana con 55 años, fue asesinado el 6 de junio en el ataque de cerco en la zona del Parque Nacional del 3 al 8 de junio. El camarada Hagan se convirtió en mártir en un ataque el 7 de mayo. Era miembro del Comité Zonal Especial de la Frontera de Andhra Odisha y tenía 57 años. Está también la camarada Aruna, con 45 años de edad, que se convirtió en mártir el 18 de junio en un ataque también del enemigo. La camarada Haya, miembro del Comité de Área Especial de Bihar, detenida, fue encarcelada también. Ella acudió para tratarse un cáncer en la región de Dhanbad en julio del año pasado y básicamente fue detenida. El Estado la privó de tratamiento adecuado y básicamente pues la asesinó. La camarada se convirtió en mártir en octubre de 2024. Y está el camarada Sharma, un veterano dirigente que murió a la edad de 96 años el 20 de octubre del año pasado. Digamos que no fue parte de esos ataques de cerco y aniquilamiento por parte del régimen fascista de Narendra Modi, sino que murió pues ya debido a su avanzada edad y a su mala salud, pero es también considerado como parte de los mártires y hoy también rendimos homenaje al camarada porque trabajó incansablemente hasta el día de su fallecimiento como miembro del comité estatal. Esos camaradas queríamos destacarlos hoy, compañeros, en medio de esta semana de solidaridad internacional con los mártires de la India y pues expresamos toda nuestra solidaridad y por supuesto rendimos homenaje a los camaradas. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Muchas gracias, Adela, por esa referencia a esos compañeros, cuadros muy importantes, dirigentes reconocidos y queridos por el pueblo, hijos del pueblo y formados pues en ese proceso de guerra y de liberación. Y es que si uno mira las cifras, incluso las estadísticas que hay públicas de eso, se ve pues la cantidad de muertos que se ha puesto en esa guerra. Hablan de que en los últimos, 15, 20 años van cerca de 5.000 muertos, pues calificados o categorizados como parte del ejército, del partido y del ejército, es decir, los catalogan como maoístas. Y esa cifra en el último año, en lo que va corrido del 2025, asciende a 264, es decir, en lo que va del año. Y en el 2024 fueron 296, cifras pues que están registradas pues en los medios de comunicación, en internet, y por lo tanto muestra pues esa campaña tan brutal que hay contra esos dirigentes. Igualmente pues la población, ¿no? Mientras han matado, según esas cifras, casi 5.000 miembros del partido y del ejército, de civiles han sido muertos más de 4.000, según las cifras, y que seguramente deben ser muchas más. Y es que realmente ese régimen de Modi es eso, es un régimen sanguinario y muy reaccionario, calificativo pues que se ha ganado ya en lo que lleva de más de 10 años como primer ministro, cuando desde el 2014 ostenta ese cargo, y es una postura y una crítica que se le ha hecho al gobierno a nivel internacional. Ese gobierno ha sido catalogado como represivo,
fuertemente persecutor, persigue pues y asesina a defensores de los derechos humanos, a periodistas y a toda persona que contradiga sus políticas. Es de público conocimiento, incluso como lo mencionaba hace un rato el compañero José, desde muy joven hace parte de una organización paramilitar que está relacionada y que se escuda pues en el tema de la religión, en el hinduismo, para exacerbar el odio hacia las comunidades que no profesan esa misma religión. Muchos críticos incluso denuncian que bajo el régimen de Modi, India se ha convertido en lo que sarcásticamente le llaman una democracia étnica. Dominan los hindúes con Narendra a la cabeza y todo el que no pertenezca a esa religión es considerado una persona de segundo nivel allá pues en ese país. Esos grupos, incluso paramilitares que están dirigidos desde el gobierno, se han organizado en milicias y patrullan las calles e incluso en los campos universitarios se meten pues con toda propiedad. Además de eso, pues en sus políticas, ¿no? Ya en el otro terreno, pues de las políticas internacionales, efectivamente es un gobierno que le abre pues las puertas a todo el imperialismo, a todo el capital imperialista, sobre todo en un comienzo, pues sobre todo de los Estados Unidos. Y claro, la India pues es con esa cantidad de población, como lo mencionaba, que son cerca de 1.500, según las cifras, pues hablan de 1.438 millones de habitantes, pues obviamente es un jugosísimo botín de mano de obra barata para los inversionistas extranjeros, ¿no? De hecho, uno de los momentos pues, que se está viviendo ahorita en la política económica de la India tiene que ver con esa rapiña que hay entre los imperialistas por posicionarse con más fuerza en la India, ¿no? En estos días casualmente se está firmando acuerdos económicos y a propósito de esas acciones y esas medidas económicas del gobierno de Trump, que muchas las consideran torpes por su política internacional, India ha buscado nuevos horizontes y recientemente firmó acuerdos comerciales con el Reino Unido. Acaban de firmar un acuerdo comercial que ellos mismos, pues, y el Reino Unido lo califican como histórico. Dicen en uno de los medios de comunicación de estos días que el Reino Unido y la India rubricaron este jueves a las afueras de Londres un histórico acuerdo comercial valorado en casi 6.000 millones de libras, 7.000 millones de euros, considerado por el primer ministro británico como el más significativo económicamente desde el Brexit. Es decir, entregado pues a los imperialistas, en este caso pues con esa puja del Reino Unido por ganarle algo de espacio allá a los Estados Unidos, pero el hecho es que efectivamente pues la India está pues afincado y amarrado con los imperialistas y obviamente eso tiene que ver también con el respaldo del apoyo que le dan los imperialistas a esa operación Qajar de aniquilamiento y de asesinato selectivo también, y con ese objetivo, ese propósito, donde fue público pues el hecho de que ellos dijeron que el propósito es acabar con los naxalitas para, no recuerdo exactamente ahorita el mes, pero para el año 2026. Tienen pues un propósito, pues un interés pues muy claro de acabar con esa guerra popular y tienen ese plan, ¿no? De ahí la importancia pues de esa labor pues de apoyo, de respaldo, de difusión, de denuncia a lo que está pasando allí en la India y de respaldo pues al pueblo de la India que está luchando por avanzar en esa guerra popular, que es el camino que al final de cuentas hay que recorrer. Guerra popular, la única manera pues de acabar con el sistema capitalista, y eso es el ejemplo que están dando el pueblo de la India con esa dirección del partido. Bueno, pero además en este contexto de la Semana Internacional de Apoyo a los mártires en la India,
y a la guerra popular pues que allí se está desarrollando, pues también hay otros asuntos en el terreno internacional que no podemos soslayar. Y es el caso de lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza y lo que sigue sucediendo con el hermano pueblo de Palestina. Yo quisiera recordar, porque hablamos en Vanguardia Obrera acerca de la marcha global a Gaza, pero pues digamos que no hemos hablado de cuál fue la conclusión de esa marcha y cómo se desarrolló. Entonces, para tener en cuenta también este tema en este aspecto internacional, quisiera informar sobre lo que fue el desarrollo de esa marcha y recordar, porque de pronto muchos de nuestros seguidores pues saben qué fue lo que sucedió y en qué terminó. Entonces lo voy a mencionar rápidamente para que nos detengamos un poco también en cuál es la situación en estos momentos en el hermano pueblo de Palestina. Recordemos que la marcha global a Gaza pues se planteó como un movimiento pacífico, civil, que se desarrolló pues o estaba planificado para los días del 15 al 17 de junio del mes pasado, pues prácticamente eso es reciente. Y la sede principal pues era en el Cairo, en Egipto. Fue una marcha que contó con la participación de activistas de más de 80 países que pues tenían el objetivo de exigir o se movilizaron con ese objetivo, ¿no? Exigir la apertura del paso fronterizo en Rafah y pues que entrara la ayuda humanitaria al hermano pueblo de Palestina. Esa marcha también contó con el apoyo del convoy Soumoud, que estuvo liderado pues por activistas de Túnez y también apoyado por la sociedad civil de Magrebí. Ese convoy salió desde Túnez hacia Libia y pues la idea era llegar a ese cruce de Rafah desde Egipto, eso como parte de esa marcha global. Pero fue una caravana que se detuvo antes en Libia por las fuerzas del general Haftar y finalmente pues la cancelaron el 16 de junio de 2025. Durante esos días en Egipto pues fue un caos total. Los manifestantes que fueron llegando fueron detenidos, fueron más de 200 detenidos, al menos 200 detenidos, interrogados allá en el Cairo, maltratados algunos, expulsados, deportados, por lo menos 500 extranjeros fueron deportados y además pues maltratados, usaron excesivamente la fuerza. Pretendían también ellos de todos modos, los organizadores de la marcha global resistir y avanzar hacia Rafah, pero nada, les confiscaron los pasaportes, los maltrataron, los encerraron, etcétera, etcétera. De hecho, detuvieron hasta figuras reconocidas. Estuvo ahí detenido el diputado irlandés Paul Murphy, una ex diplomática estadounidense, Hala Harrit, activistas también del Reino Unido, de Turquía, de Canadá, de Francia, de España, de Suiza, de Sudáfrica. Bueno, ahí se documentaron pues que les dieron sus palizas, los maltrataron, incluso les privaron del acceso a la ayuda en los consulados, los detuvieron en condiciones de hacinamiento, incluso en algunos casos se documentan torturas. Y eso todo según testimonios recogidos por las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la misma Comisión Egipcia de Derechos y Libertades. De hecho, hay testimonios que recogió Amnistía Internacional que dicen: nos arrestaron en un hotel sin explicaciones, nos llevaron a las instalaciones de seguridad confiscando teléfonos sin contacto con embajadas, fuimos empujados, golpeados, algunos con moretones visibles. Otro testimonio dice que además 3 activistas egipcios vinculados al movimiento fueron arrestados en casa entre el 10 y el 12 de junio, retenidos en régimen de incomunicación, acusados de terrorismo y sometidos a tortura física y electroshocks. Imagínense eso. A nivel político también, durante esos días de la marcha global se intensificaron pues, presiones diplomáticas en todo el mundo. Hubo debates de reconocimiento del Estado palestino, también condenaron pues las restricciones de ayuda impuestas por Israel. Bueno, lo cierto fue que la marcha oficialmente se cerró el 20 de junio en Egipto, sin haber llegado físicamente a la frontera de Rafah, pero pues a pesar de eso varios activistas consideraron esa acción como un éxito simbólico de todos modos y pues haciendo énfasis que de todos modos el mensaje había llegado más allá de
había traspasado fronteras básicamente. Y hubo expresiones también pues alrededor de esta marcha por parte de defensores de derechos humanos de las mismas Naciones Unidas. Por ejemplo, Francesca Albanese, que es la relatora especial para Palestina y Gaza, pues pidió a las autoridades egipcias que liberaran a los detenidos, reiteró también el derecho a la protesta pacífica. Bueno, se hacían llamados pues de lado y lado. Amnistía Internacional también condenó esas detenciones y exigió la liberación inmediata de todas las personas retenidas. También como un gesto incluso de solidaridad por Gaza, pues ese era su único delito, entonces decían, no, exigimos ya que los liberen. Los gobiernos y en general la diplomacia a nivel internacional también se expresó. Hubo diversas embajadas de los países que participaron en la marcha, como España, Canadá, Irlanda, Noruega, Francia, que pues se mostraron preocupados, ofrecieron asistencia consular, pero sin embargo los activistas reportaron que fue muy demorado y muy difícil el acceso a esa ayuda diplomática. Israel también se pronunció a través de su ministro de Defensa, Israel Katz, y advirtiendo que los organizadores de la marcha global eran considerados manifestantes yihadistas, imagínense, incluso llegó a insinuar que la milicia israelí iba a tomar medidas si ellos proseguían con esa marcha hacia Gaza. Y pues en cuanto al movimiento internacional, organismos como la Vía Campesina denunciaron la represión sistemática por parte de Egipto, que efectivamente jugó ahí un papel importante de represión. Responsabilizaron a ese gobierno por la seguridad y la libertad de los participantes del movimiento. Y pues en todo el mundo, aquí incluso también se participó, se organizó la solidaridad internacional, se mantuvo pues ese compromiso de continuar presionando diplomáticamente y también pues con protestas, manifestaciones de todo tipo por la apertura del cruce y pues el acceso de ayuda humanitaria a Gaza que es indispensable, ¿no? Como les digo, pues la marcha global a Gaza terminó abruptamente por la acción principalmente también de Egipto, pero pues sí tuvo un impacto simbólico, resonó a nivel internacional y sigue estando al orden del día el hecho de solidarizarnos y hacer que de una u otra manera lleguen las ayudas humanitarias al hermano pueblo de Palestina. Y en estos días, el 27 de julio de 2025, las fuerzas navales israelíes también interceptaron el barco Andala en aguas internacionales, que se encontraba ya aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de Gaza y transportaba alimentos, fórmulas infantiles, medicinas y pues estaban varios activistas y periodistas a bordo. Fueron detenidas allí 21 personas, entre ellas pues activistas de diferentes países, 2 periodistas, 2 australianos y pues el barco fue escoltado al puerto de Ashdod. Este barco pues hace parte de la Flotilla de la Libertad, que también ha intentado hacer llegar ayudas humanitarias a la Franja de Gaza, y la flotilla denunció que la intervención fue violenta y una violación también al derecho marítimo internacional. Entonces es parte de la restricción con que continúa el pueblo palestino, que también es otra forma de agresión y parte del genocidio que se está desarrollando en esta zona. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Es que además de eso, pues esa práctica pues del Estado sionista la viene combinando con las últimas llamados y supuestamente acciones de ellos mismos a pausas y ayudas humanitarias, ¿no? Decretando, por ejemplo, 10 horas diarias de pausas y permitir ciertos pasos de ayudas humanitarias que se han convertido en una máscara para encubrir lo que están haciendo, ¿no? Porque en esas mismas horas, incluso que hablan de esas pausas, atacan de forma indiscriminada en varias partes de la Franja de Gaza. Los primeros días incluso de esta semana, la agresión israelí contra la Franja de Gaza continuó con ataques aéreos, marítimos, de artillería,
los cuales impactaron zonas de desplazamiento civil. Uno de los bombardeos recientes de este domingo alcanzó una tienda de campaña en la zona Khan Yunis, que queda al sur del enclave, y allí 6 personas fueron asesinadas y varios resultaron heridos. Otro ataque aéreo golpeó en este mismo fin de semana un barrio, el barrio que se llama Al-Satar Al-Garbi, mientras en otras partes lanchas cañoneras abrieron fuego contra el noroeste de la ciudad de Gaza y unos cazas israelíes hostigaron las zonas orientales de la capital. Es decir, por todos los flancos, en medio de, o a la par pues de esa supuesta pues pausas y ayudas humanitarias, están bombardeando por todo lado. En estas últimas 24 horas pues del fin de semana, de este domingo, fueron 98 los muertos y entre ellos 25 fueron asesinados en puntos de distribución de ayuda humanitaria por ataques israelíes. Con estas cifras se ha elevado el número de muertos en Gaza a 59.921 hasta el pasado domingo, y los heridos contabilizados están en 145.233 desde que comenzó la ofensiva israelí el 7 de octubre del 2023. Esos son datos pues publicados por este lunes por el Ministerio de Sanidad en Gaza. Además de eso, también se informa que de los 25 fallecidos en los hospitales gazatíes, todos ellos se disponían a ir a buscar ayuda humanitaria, y esa cifra, que también es escalofriante porque es de gente que está hospitalizada, está pues en condiciones realmente duras, difíciles, muchos heridos, esa cifra ya se elevó a personas que han asesinado en esas condiciones a 1.157 solamente desde el mes de mayo. Es decir, mayo, junio, julio, van 1.157 personas asesinadas en esas circunstancias, ¿sí? El hecho pues es que esa acción pues del Estado sionista está siendo pues conocida por todo el mundo, y la guerra y la masacre, pues más bien, la masacre no se detiene. Incluso es tan evidente y tan dura la situación. Obviamente pues sectores importantes de la población y organismos de derechos humanos en las propias entrañas pues de ese Estado sionista, entre la población, han desarrollado acciones, movimientos, y están haciendo denuncias, ¿no? La última pues que se registró en estos días fue de unas organizaciones de derechos humanos que parece ser son muy conocidas allí en Israel, una que se llama B'Tselem y una que se llama Médicos por los Derechos Humanos. Denunciaron públicamente con unos informes muy bien documentados, el proceso de aniquilación que está desarrollando el Estado sionista de Israel contra los palestinos, y la destrucción deliberada de todo el sistema sanitario en la Franja de Gaza. Ellos mismos pues están denunciando, lo que pone pues mucho más en evidencia pues toda esa política criminal y asesina que se está dando allí en la Franja de Gaza. Bueno, como han podido ver, compañeros y compañeras, las situaciones descritas hoy nos llaman en efecto a participar de la Semana Internacional de los Mártires, y decir pues que es una obligación internacionalista no solo rendir homenaje a los héroes que han dado la vida por la revolución, sino aprender de sus experiencias, a la vez que movilizarnos de distintas formas, y en este caso para frenar el genocidio de nuestros hermanos tanto en la India como en Palestina. Y en ese sentido pues debemos sumarnos a quienes ahora en la India, Afganistán, Irán, Turquía, Grecia, España, Italia, Francia, Alemania, Noruega, Túnez, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile, hasta donde conocemos, están llevando a cabo acciones de agitación, propaganda y movilización en homenaje a los mártires de la revolución en la India.
acciones que van ligadas pues a las actividades en solidaridad con el pueblo palestino, con la resistencia del pueblo palestino y en oposición al genocidio de ese pueblo hermano. Para conocer más sobre todas estas actividades los invito a consultar el portal Revolución Obrera y el blog Maoy Road, donde pueden documentarse más de todo este tipo de actividades que se están llevando a cabo. Y más allá de la India y Palestina, los llamo a que nos interesemos como corresponde a los obreros conscientes, a los intelectuales revolucionarios, a las compañeras y los compañeros que despiertan a las ideas revolucionarias, a preocuparnos por la situación de nuestros hermanos de clase en todo el mundo. Pues no podemos olvidarnos que la unidad de los proletarios y pueblos del mundo contra los enemigos es una condición indispensable para la victoria. Mejor dicho, planteándolo de otra forma, no olvidar por un momento que sin la unidad fraternal de todos los proletarios y pueblos del mundo es imposible el triunfo de la revolución proletaria mundial e incluso el triunfo del socialismo en los distintos países. Finalmente, ya para terminar pues el programa de hoy, invitarlos pues nuevamente a participar en las actividades que se están desarrollando con motivo del 60 aniversario del 10º Congreso que dio vida al Partido Comunista de Colombia marxista-leninista. Y particularmente quisiera invitarlos al foro que se va a realizar el 16 de agosto en la Universidad Pedagógica Nacional en el aula Paulo Freire de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es abierta, van a participar algunos profesores, intelectuales, exmilitantes de este viejo partido, así como activistas viejos y jóvenes que se han propuesto contribuir a dotar a nuestra clase de su partido de vanguardia nuevamente, ya que es un foro una actividad muy interesante con la que va a cerrar pues la celebración de este 60 aniversario del 10º Congreso en la perspectiva pues de aprender de esa experiencia, de rendir homenaje también a los compañeros que dieron su vida por la causa de la revolución y del pueblo colombiano y aprender pues de esas enseñanzas para las batallas que se nos vienen. Muy buenas a todos, gracias a mis compañeros de la mesa. Nos conversamos en el próximo episodio, que será un episodio especial, pues será el número 200. Gracias, José, buenas noches, y a ti también, Ricardo, una feliz noche a todos nuestros seguidores. Espero encontrarnos el próximo martes. Gracias a todos por su valioso análisis, por esos aportes y muchos éxitos en todas sus actividades. Nos escuchamos en el próximo episodio.